Escribir parece sencillo y quizá para algunas mentes privilegiadas lo sea, pero escribir es un arte, como ya decía yo, muy complejo y requiere no solamente de buenas ideas, de tener una mente imaginativa, creativa, pero no basta con eso. No es una cuestión de simple instinto y en la que dices, escribí un cuento en las últimas 2 horas, ya no hay nada que hacer. No, te vas a llevar mucho más que 2 horas en la pura corrección y en el trabajo para que ese texto funcione. Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras, escritores y más figuras del mundo literario. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy nos acompaña Fernando Tamariz, con quien hablaremos acerca de su más reciente libro, Colores Básicos, publicado por Editorial Gato Blanco. Acompáñanos a esta nueva conversación de Voz de Autor. Muy buenas tardes, días o a la hora que estén viendo este video o escuchando este podcast en Spotify. Pues nuevamente muchas gracias por atender a un episodio más de Voz de Autor. Ya estamos aquí con nuestro invitado de esta ocasión, Fernando Tamariz, que nos acompaña al otro lado de la pantalla. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, mano, muchas gracias. Te agradezco la invitación a Voz de Autor. No, pues muchas gracias de mi parte, de parte de Diana, que hoy nos pudo acompañar, para ti, para haber aceptado la invitación. Es un placer conocerte, sobre todo después de haber leído este libro del que vamos a estar hablando hoy, Colores Básicos, editado por Editorial Gato Blanco. Para el público que apenas lo va a leer, que apenas lo va a conocer, este libro quisiéramos decirle que en él van a encontrarse 12 historias muy diferentes entre sí. Ninguna los va a dejar indiferentes, créanme. Son de esos textos que te dejan pensando sobre lo que acabas de leer. Algunos te sacan una risa, algunos incluso te hacen enojar. Hay un cúmulo de emociones ahí que atraviesan la lectura de este libro, que, pues tal como su título lo sugiere, ofrece un prisma de emociones durante la lectura. Entonces, Fernando, nos gustaría preguntarte, primero para empezar esta entrevista, ¿qué te gustaría contarnos acerca del libro en sí? Bueno, pues quizá de las cosas que más me gustaría hablar es de que es un libro que recoge cuentos más o menos recientes, digamos que de los últimos 3 años de la pandemia para acá, creo que los escribí, seleccionados entre muchos otros, porque tenía yo como 40 textos, y bueno, pues finalmente seleccioné estos 12, eran 11 en realidad, y el 12º es el último texto, el que se llama A Tiempo, porque ese texto ganó el concurso nacional de cuento surrealista, que fue convocado por el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí. Y lo cierto es que pues ese texto salió en su momento, fue publicado en las redes del propio museo, pero no se le dio mayor difusión y tenía yo ganas de meterlo. Entonces, ese último texto tiene esa cualidad. El resto realmente no parecería que sean textos o cuentos con una unión temática, y sin embargo, conforme he ido platicando con gente que lo lee, pues me doy cuenta de que pues muy probablemente sí la tienen, porque sí hay una unidad temática dentro de los textos, porque al parecer hay por una parte algo de violencia encarnada en cada uno de ellos, y en segundo lugar porque hay mucho de mis preocupaciones personales sobre pues los temas que están rondando mi cabeza, y que tienen que ver con lo que pasa todos los días en nuestro país y entre los seres humanos, ¿no? Como son cuestiones desde la mentira como modus vivendi, ¿no? Hasta el hecho de encontrarnos con el bullying o con la violencia contra las mujeres, o el machismo, o cuestiones de este tipo que evidentemente
trato de darle, pues eso, ¿no? Un tratamiento de preferencia original a través de la ficción. Y bueno, pues son textos que me han gustado, que quedé contento con ellos. Pueden, creo, gustarte o no al final los temas, al final el tratamiento, pero creo que te estoy ofreciendo una serie de cuentos bien escritos, creo que bien tramados, y bueno, pues es lo menos que puedo ofrecerle al lector, ¿no? Acabas de abordar un par de puntos que de hecho queremos tocar a lo largo de esta conversación, así que voy a tener que ir un poco de uno por uno. Ya comentabas ahora sobre, pues, que la satisfacción que tienes con el producto final que fue este libro, porque ciertamente son libros muy distintos entre sí, perdón, cuentos muy distintos entre sí que, pues vamos, al final de la lectura sí encontramos como esos puntos, algunos de los que tú comentaste, otros que también queremos comentar en un momento, pero hay uno en concreto que yo creo que vale mucho la pena abordar, y es el que se nota que fueron escritos como desde cierto o mucho gozo por la propia escritura. Se nota una pluma que de alguna manera refleja como como un genio creativo que, vamos, o sea, los cuentos son sorprendentes por sí mismos, la mayoría de ellos tienen finales como muy que te dejan con cierto desconcierto, porque ahí tienen como sus giros, algunos otros tienen como este punto como de surrealista, fantástico. Entonces nosotros notamos ese gozo por la escritura a lo largo de la lectura, ¿no? Es algo que se transmite. Y entonces queremos preguntarte un poco cómo fue para ti el proceso de llegar a estas ideas que estás plasmando. Ya, pues mira, en primer lugar, se trata del quinto libro de cuentos que escribo. Entonces, creo que desde el libro anterior, La ternura del matarife, y este último de Colores Básicos, digamos que me he permitido más experimentar con el género. Ya no solamente el escribir bien, siguiendo, digamos que una estructura bastante clásica, sino inclusive pues romperla un poco en algunos, por momentos, o transgredirla de plano y salir hacia temas o hacia tonos, diría, que tienen que ver más con lo lírico, como es el mismísimo cuento de Colores Básicos, que me parece que raya más en lo lírico y sin embargo, pues no hay duda de que cuenta una historia, o textos que involucran temáticas que en este caso pasan del segundo al primer plano, es decir, generalmente los cuentos, pues eso, cuentan dos historias. La primera, la que tú ves, la que lees con los ojos, la anécdota, y una segunda que lees con los ojos de la mente, con las tripas, esa que hace que algo se te mueva en el interior, que te deje pensando o sintiendo. Y creo que he procurado en estos dos últimos libros darle prioridad a esa segunda historia, ¿no? Que tenga más potencia esa segunda historia. Entonces, bueno, pues creo que esa podría ser un poco el punto de partida. Y de ahí, bueno, pues ya cada uno de los textos fue saliendo en circunstancias todas muy diferentes, y sin pensar la mayoría de las veces en la temática que estoy escribiendo, dejando un poco volar la pluma y sin embargo encontrando detrás esa historia que al final quería yo contar y procurando fortalecerla con una estructura literaria interesante y lo mejor hecha posible. Sobre esto que comentas, pienso desde mi lectura que es algo que pues, definitivamente se nota y en mi opinión es para bien, la parte en la que no hay, a menos que tú me desmientas ahora, pero no se nota como un proceso de planificación como tan riguroso, en tanto que si bien hay una estructura muy clara en los cuentos, no estoy diciendo que porque haya como este punto de experimentación que comentas o este punto de libertad que ya mencionas,
pero no se siente como que haya un andamiaje en el que tú hayas decidido como poner todos los elementos. Y esto lo digo a colación de que muchas veces eso es algo que como que se nota, algo que a veces hay textos a los que si se les ve ese andamiaje, como lo que intenta hacer el autor técnicamente, pues de alguna manera a mí me parece un poco repelente. Y en este tipo de, perdón, en estos cuentos, de alguna manera se nota como que los ibas descubriendo sobre la marcha y entonces me da la impresión de que nos llevas de la mano en el descubrimiento de los propios textos y eso es algo que al menos para mí me pareció como muy fantástico de esta narrativa. De alguna manera nos ofreces desde ese punto como, pues voy a decirlo así, como otros mundos, pero también otras posibilidades de ver y percibir el propio mundo en el que estamos pues viviendo, que ya lo decías tú, ¿no? Viene un poco como de preocupaciones, como de temas por ahí. ¿Qué nos puedes decir justamente sobre ese escribir desde la imaginación o ese escribir desde el impulso creativo? Yo creo que la espontaneidad en el texto es muy importante. Sí, debe haber cierta planeación, por supuesto, en lo que quieres. Debes saber lo que quieres escribir de alguna forma o hacia dónde ir, pero debe haber un buen bonche de espontaneidad, de dejar que las cosas vayan surgiendo, de aprovechar el instinto y el aprendizaje que pues ha ido uno acumulando a lo largo de su historia como escritor. Y dejar entonces que las historias surjan en los contextos en que mejor pueda crecer la semilla. Entonces, de pronto arrancas una historia y te das cuenta de que a lo mejor es demasiado realista y tú no la quieres de esa manera, tú quieres fantasear más y entonces le quitas lo realista y empiezas a buscar, bueno, ¿en qué otros contextos podría yo contar la misma historia sin que forzosamente se tratara de algo muy obvio, muy evidente, muy cotidiano, ¿no? Y visto así, pues es probar, porque muchas de estas historias fueron escritas o incluso alguna de ellas reescrita varias veces. Ya sabes que corregir es un trabajo muy largo y muy laborioso. Entonces, pues la gran mayoría de estas historias tuvieron que pasar por varios filtros. El filtro de las decisiones del instinto primero y luego las de la técnica y las del el trabajo diario, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues sí, tratar de conseguir cierta unidad estilística por una parte, cierta corrección en la forma de contar las historias, pero también dejando que la imaginación y que el niño que llevamos dentro se apropie de ellas para contarlas mejor que como yo lo haría. Ahorita que mencionas esta parte de la corrección, que es un punto muy importante en la escritura, ¿no? Este momento en el que ya tienes el texto y ahora sigue lo bueno, como de enfrentártelo desde un punto de vista más técnico, desde un punto de vista más de conciencia hacia el público, y no necesariamente porque digas, va para un público infantil, va para un público, sino de que hay un lector del otro lado del libro, ¿no? Y de alguna manera, pues editar nos ayuda también a conectar con ese público lector, pero sabemos que tú tienes también como llevas talleres de escritura y es algo que has estado haciendo desde hace pues ya tiempo, pero tú como escritor, ¿tallereas tus propios textos con otras personas o cómo haces para pasar por ese proceso de corrección y edición? Claro, es una buena pregunta esa porque yo creo que la manera en que mis alumnos pueden aprender más es gracias al tallereo, gracias a la opinión de otros. Al final de cuentas, cuando tú entregas un texto, el lector pues lo lee y no estás tú ahí para darle explicaciones. Y cuando tienes la posibilidad de escuchar a tus lectores de viva voz, dándote la opinión de lo que tu texto tiene de bueno y de malo, pues eso por supuesto que enriquece muchísimo tu punto de vista. Entonces, si yo mismo creo que eso es lo mejor para mis alumnos, pues lo tengo que pensar para mí mismo.
Entonces, por supuesto, yo tengo un grupo de compañeros escritores aquí en Querétaro, nos reunimos con cierta frecuencia, todos llevamos textos y para mí son voces acreditadas a las que puedo eso, darles el crédito y pensar que su opinión es válida para mí y por lo tanto ellos me ayudan muchísimo dando retroalimentación, diciéndome, mira, tu texto está bien, pero el final está fallón, tienes que hacer algo con ese final. Ah, ok, bueno, ya, aunque no me digan qué, yo ya tengo una idea de qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que puede ser que no esté caminando como Dios manda, ¿no? Igual llegas con ellos con algunos textos y dices, no, hombre, vean qué maravilla les traigo hoy y te destrozan. O viceversa, ¿no? Que de repente textos te sorprenden cuando reciben buenas críticas y no lo esperabas. Entonces sí, por supuesto que el tallereo no solamente es una forma de mejorar, es mejora continua sin duda, pero además es una forma de disciplina, ¿no? Entonces me gusta mucho el tallereo con compañeros, sí. Y es algo que me pareció particularmente interesante de preguntarte porque no sé, yo alguna vez cuando todavía estaba como muy, más joven, digamos, yo pensaba que había un punto en la trayectoria literaria en la que uno como que ya lo sabía todo, ¿no? O sea, como que llegabas como a un límite en donde no era posible pues encontrar pues un tallereo como a la altura, ¿no? Y con el tiempo he ido descubriendo que pues lo que tú comentas, de que en este proceso de escribir es algo de aprendizaje y de mejora continua que definitivamente no termina, o sea, de alguna manera siempre, a menos que uno decida pues ya no hacerlo, ¿no? Pero incluso lo que yo he visto es como ya voces como hasta muy consagradas se enfrentan a los editores, que los editores hacen un poco este punto de decirles las cosas que pues no funcionan, ¿no? También decía antes, ¿no? Como un poco ya más pensándolo desde el punto de vista pues de la editorial, de los lectores, entonces siempre se enfrenta uno a este momento de pues ver cuáles son las fortalezas, pero también las falencias de lo que escribimos. Por eso me pareció como muy, muy valioso conocer tu opinión al respecto. Sí, es absolutamente cierto. La escritura es un arte difícil. Y si uno piensa que ya es producto terminado porque fuiste capaz de sacar un libro, 2 o 3 o hasta 5, pues estás equivocadísimo, ¿no? A mí me parece que a menos que seas uno de esos consagrados que lo traen en la sangre, uno tiene que trabajar mucho y ese trabajo pues está basado en eso, en la retroalimentación y en el aprendizaje continuo. Y Fernando, bueno, volviendo un poco al libro, queríamos justamente abordar el punto de la violencia que tú mencionaste, que era como, es uno de los puntos que unen, no sabría decirte si a todos los textos, pero sí hay algunos que tienen este componente violento muy marcado. Algunos, digamos, la violencia es una resolución del propio texto, en otros es el trasfondo, en algunos es un elemento como presente en la narrativa para reforzar pues la historia o incluso los símbolos que hay ahí detrás. Por ejemplo, tenemos para hablar un poquito como de las historias, la historia de este niño que descubre que el oficio de su padre es limpiar como escenas del crimen, que a mí me recordó mucho un poco a Breaking Bad. Esa del este hombre que intenta suicidarse y bueno, tiene ahí una conversación bastante dura con su expareja. Y uno de los que más me marcaron del libro es esta historia de pues una persona a quien de niño le hicieron bullying, ya mencionábamos el bullying, y pues bueno, ocurre todo un giro a la hora en la que crece y se reencuentra con su agresor, ¿no? De cuando era niño. Entonces la violencia está como presente a lo largo del libro y bueno, ya mencionabas que
el libro es un ensamblaje de historias que reuniste y terminaste materializando, pero ahora que ya está publicado, ¿tú podrías decir que en el fondo con esta colección estás dando algún mensaje o tienes alguna intención a la hora de reunir sobre todo estos episodios de violencia en el libro? No, yo diría que no. No trato de dar un mensaje. Yo lo que hago es escribir mis historias y tengo la esperanza de que el lector se conecte con ellas. Si eso produce una reacción, pues será estupendo, pero no puedo garantizar ni que la reacción sea la que yo hubiera querido, ni siquiera el entendimiento de la historia, porque muchas historias de pronto el lector te dice, oye, la historia esa que me contaste en el libro, oye, padrísima, ¿no? Y a la hora que me la cuenta yo digo, pues, ¿qué historia leyó? Yo no escribí eso, ¿no? Es otra cosa lo que yo quise decir. Entonces, realmente el lector pone el 50% del texto y uno hace lo posible por transmitir la idea con la mayor claridad posible, pero no sabes hasta dónde lo consigues. Lo que sí sé es que cada una de las historias, como tú ya lo mencionas, busca mover un poco la conciencia, los sentimientos, la razón de la gente, que piense, que dé una segunda pensada antes de leer el siguiente cuento. Que en este afán de la literatura moderna de exigirle cada vez más al lector, no permitirle tan fácilmente que suelte un texto para pasar al siguiente, que piense qué es lo que te acabo de tratar de decir. En algunos casos me han dicho, lo volví a leer y esa segunda lectura me abrió un mundo nuevo del mismo texto que acababa yo de leer. Entonces, tengo más bien esa voluntad, la voluntad de que a través de la lectura la gente pueda hacer una reflexión sobre aquello que el texto le haya dicho, no importa qué haya sido, pero que le haya dicho algo y que esa reflexión lo lleve a cualquier cosa. Finalmente, lo que se espera son reacciones. El mensaje siempre espera una reacción, por diminuta que sea. Ese es el propósito fundamental de las historias. No todas son violentas, como tú lo dices, pero aún las que no lo son, ¿no? Como la del cubrebocas, por ejemplo, pues está hablando de esa especie de deshumanización que nos causó el ver solamente la mitad del rostro de una persona, ¿no? Durante un lapso largo de nuestra historia. Aún eso para mí fue muy impactante y por eso escribí ese cuento, que por cierto fue el único que tiene que ver con cuestiones de la pandemia. No escribí ningún otro sobre ese tema, pero es que eso me llamó la atención, el hecho de que alguien se quitaba el cubrebocas, por ejemplo, y de pronto decías, esa no es la persona con la que he estado hablando las últimas 3 horas. Yo no la imaginaba así, es otra cosa. Entonces, en fin, son temas distintos, como bien dices, pero en los que espero transmitir un poco estas inquietudes. A propósito de las inquietudes, quizás no hay como tal un mensaje por la naturaleza de los textos, o es decir, de dónde vienen los textos y de pues, el proceso que ya nos has contado sobre cómo escribes, pero bueno, creo que definitivamente escribir a veces puede ser un proceso que pues nos enfrenta a nosotros mismos y a nuestros demonios. Entonces, desde ese punto de vista, yo quería preguntarte si hay algún cuento que haya sido especialmente desafiante para ti de escribir. Yo creo que sí, y no uno, varios. Claro que tampoco hablaría de que es una novedad, porque encuentro que cada texto es un desafío. Sin embargo, algunos, como bien dice, salen más fácil que otros. Y sin embargo, hay un cuento en el libro que pues yo creo que lo reescribí no menos de unas 8 o 10 veces.
me fue muy difícil llegar a lo que yo esperaba, justamente el que se llama La Tercera Oportunidad. Es un texto que tuvo varios finales, un texto que tuvo varias perspectivas visuales, porque casi en todos los casos, quizá lo notaste, tiene mucho que ver con lo que yo veo a través de mis ojos físicos, ¿no? Sobre cuestiones, es decir, yo me lo planteo un poco como una escena de cine, y es lo que yo veo a través de esa escena de cine. Y ese texto me acordé particularmente porque incluso fue leído por un director de cine y me dijo, qué bárbaro, esto es totalmente visual, me encantaría hacer este cortometraje. Y más allá de que fuera alguna vez a ser grabado, lo que sí me llamó la atención es que es muy visual, pero no es lo mismo que se vea a que se escriba como se debe. Y entonces ese es un reto adicional. Puede ser que veas, pero está escrito para que veas lo que yo quiero que veas, y desde ahí ya empieza a haber enfoques, ¿no? Mueves la cámara, por llamarle de alguna manera, la mueves a distintos planos de la acción, cambias la voz hacia uno de los personajes o hacia el otro, y de pronto por eso es que algunos de los textos son más complicados. El texto de Colores Básicos, por ejemplo, que ya te decía yo que me parece el más lírico de todos ellos. Yo no escribo poesía, nunca lo he hecho, ni me atrevería, porque es un género que no conozco. Puedo decir que en el momento en que me di cuenta que lo estaba escribiendo en un tono muy lírico, pues tuve que ser doblemente cuidadoso, porque precisamente porque estaba yo pisando en terreno fangoso para mí. Y tratar de que cuajara bien, pues era algo complicado. Entonces, cada uno tiene sus propias dificultades, y en cada uno de ellos encuentras la satisfacción de que al final, pues, y después de 1000 correcciones, sientes que ya conseguiste lo que andabas buscando. O ya te cansaste de corregir y de todas maneras ya dices, mejor ahí muere ya. Sí, y ahorita que lo mencionaste, es algo que también noté en algunos de los textos. Hay uno, bueno, yo también me atrevería a decir que la mayoría son muy visuales, en este sentido, pues cinematográfico o de viñetas, presentas situaciones como muy claras de ver, pero hay otros como Colores Básicos que no es que digas esto se puede trasladar a cine. De hecho, yo creo que no se puede por esta parte como muy simbólica, de cómo juegas con las palabras para crear imágenes, pero son imágenes muy abstractas. También pasa un poco con, ahora no recuerdo el título, tú lo debes recordar mejor que yo, pero de esta persona que desarrolla como una doble identidad, que está como todo el tiempo luchando, pues por sí, salir, ¿no? A flote y apropiarse como, bueno, como ser la identidad de la persona, que de alguna manera puede representarse a lo mejor, pero me parece que el texto da los elementos para que de hecho la manera de leer este texto sea en texto. Sí, y fíjate qué interesante lo que dices, porque es muy cierto, algunos de ellos serían cinematográficamente difíciles, y sin embargo, parte del gusto de hacer este libro tuvo que ver con que yo lo quería ilustrar. Yo quería que fuera un texto ilustrado, que es la primera vez que intentaba yo hacer algo así. Incluso por eso recurrí a la editorial Gato Blanco, que se dedican a libros ilustrados, y le solicité a mi hijo, que es primero cineasta y después ilustrador, justamente que él hiciera las ilustraciones del libro. Entonces fue muy interesante porque pues desde la óptica de un cineasta la imagen es muy importante, y de un ilustrador obviamente también. Entonces recurrir a su concepción y a su percepción de cada una de las historias para poderlas plasmar en un dibujo, pues implicó
una reconceptualización del texto, aunque lo trabajábamos juntos por momentos y lo pimponeábamos en ideas. La mayor parte es lo que él captaba del texto, lo que le llegaba a la mente y a los ojos, y lo trató de plasmar de esa manera. Entonces, fue un trabajo muy interesante en ese sentido, porque pues se convirtió a través de los ojos de otro en algo muy visual. Entonces pasó de mi imagen a su imagen, y eso fue una situación de reinterpretación muy interesante. Por cierto, yo tenía ahí una pregunta respecto digamos, al trabajo en conjunto con tu hijo, que fue un detalle que a mí me sorprendió porque, vamos, yo primero leí todo el texto y luego ya leí como las semblanzas y vi que había habido esa colaboración. ¿Cómo lo pregunto? ¿Cómo fue como para ti al menos, a lo mejor esa es una pregunta muy personal, pero ver plasmada como tu imaginación, tu imaginario literario desde la óptica de tu hijo? Es decir, como, pues, él es seguramente una persona, pues, que te conoce, pero, no sé, me da la impresión de que conocerte desde este otro punto es diferente. Es como una curiosidad que tengo. Sí, pues es una buena pregunta. Hace una semana en una presentación del libro le preguntaban a él algo parecido, así es que trataré de reproducir sus propias ideas, pero él decía que, bueno, pues en el momento en que le solicité el apoyo, pues por una parte era yo su papá y por otra era su cliente, ¿no? Entonces tenía que trabajar para estas dos figuras. A una la conocía muy bien y a la otra no tanto, pero conoce muy bien cómo escribo desde hace muchos años, y entonces sabía el tipo de historia que yo cuento, sabía el tipo sabe que me gusta mucho esta parte surrealista en ocasiones, o la parte fantástica, y entonces eso ayudó a que le diera al cliente algo que funcionara mejor, porque sabía lo que al papá le gustaba. Entonces lo que le entregó al cliente fue mucho más cercano. Y por otra parte, lo cierto es que para mí fue muy interesante el ver cómo él podía en algunos casos captar con mucha precisión la imagen que yo tenía en la cabeza, como en el caso de la portada misma, ¿no? De Colores Básicos, en que, vamos, es cercanísimo a lo que yo de alguna manera había ideado. Y otros en los que, por el contrario, él ideó cosas completamente personales y que sin embargo representaban desde su óptica lo que yo quería expresar. Entonces, en ese caso fue un trabajo distinto, pero me gustó mucho el poder darle la libertad de que él lo expresara a su manera. Así que quedé muy contento con el resultado. Sí, me imagino que debe haber ahí una compenetración pues distinta, ¿no? A la de padre e hijo. Es algo que estuve reflexionando cuando, te digo, me enteré de eso. Y pues bueno, la verdad, que pienso que qué fortuna que hayas tenido esa experiencia como parte de este libro. Es quizá lo más padre de este libro, el haberlo trabajado con Leonardo. Y bueno, Fernando, para ir cerrando, ya hablábamos un poco de tu pues experiencia como tallerista, como pues que tienes y partes diversos talleres en Querétaro, me imagino que son presenciales, no sé si lo hagas en línea, pero qué bueno, ahí nos pasas la información de pronto. Pero también sabemos que, bueno, tú ya mencionabas, ¿no? Uno de los cuentos de esta colección fue ganador de un premio y tienes en tu haber, pues, varios otros premios. Entonces, desde esa experiencia que has tenido como, pues, esa experiencia literaria, ¿cuál dirías que es el mayor aprendizaje o uno de los mayores aprendizajes que has obtenido pues, a través de tu trayectoria y que pudieras compartirlo con nuestra audiencia? Pues yo creo que uno de los mayores aprendizajes es el que
te puedes, que escribir parece sencillo, y quizá para algunas mentes privilegiadas lo sea, pero escribir es un arte, como ya decía yo, muy complejo, y requiere no solamente de buenas ideas, de tener una mente imaginativa, creativa. Yo creo que ese es uno de los requisitos, sin duda alguna, pero no basta con eso. Creo que también el rigor en la técnica, en la precisión del uso del lenguaje, en el saber utilizar las voces, el poder magnificar las intenciones, todo ello implica el uso de la técnica. Y cuando yo estoy dando un curso de narrativa, evidentemente yo no puedo convertir a la gente en una persona más o menos talentosa. Eso me parece que viene en el paquete, pero sí puedo mostrarle cuáles son las muchas herramientas que existen para que ese talento sea mejor plasmado en un texto de narrativa, sin importar el género del que se trate. Entonces, creo que no olvidar que la técnica es importante, que hay que reconocerle su valor, que hay que trabajar en ella, que hay que ser muy exigente, que hay que permitirle al escritor que escriba, pero que después hay que darle chance al editor de que edite, y de que edite con mucho rigor. Pues serían, ya creo que ya no es uno, ya son muchas cosas las que te estoy diciendo, pero creo que todo ello hace que al final tengas un texto que vale la pena. De otra manera, puede ser que uno diga, escribo bien, tengo un instinto muy decente, y las historias que saco puede ser que sean interesantes, que es lo que a mí me pasaba un poco al principio. Yo estuve en un taller durante 2 años con el maestro Edmundo Valadez, y bueno, pues es la institución del cuento, y eso me decía él: tienes mucho instinto, escribes bien, tienes buenas ideas, ahora lo que necesitamos es como sosegarlas, ¿no? Y ponerlas dentro de un esquema de escritura que pueda, que te permita decir mejor lo que hoy dices. Y bueno, más allá de que los textos míos le gustaban y lo que sea, pero de todas maneras me dejó bien claro que había que trabajar, que no es una cuestión de simple instinto y en la que dices, escribí un cuento en las últimas 2 horas, ya no hay nada que hacer. No, te vas a llevar mucho más que 2 horas en la pura corrección y en el trabajo para que ese texto funcione. Sí, pues definitivamente fue un digamos, consejo amplio, pero me parece importante e interesante porque, pues, como bien comentas, la escritura es algo complejo y es algo que requiere de trabajo, no hay como solo una cosa, ¿no? Es algo como más integral a considerar. Entonces, pues definitivamente esta experiencia que tú has tenido y que nos compartes, aparte de que también qué fortuna la de haber tenido esta tutoría con Edmundo Valadez, que bueno, lo que quiero decir es que me parece muy valioso y te agradezco mucho por este consejo. Estoy seguro que las personas que hayan llegado hasta este punto de la entrevista lo valorarán mucho, como yo de hecho lo valoro. También siempre de esas entrevistas me llevo no solo consejos para la audiencia, sino pues para mí mismo en mi quehacer. Entonces, pues por eso muchas gracias. No sé si tú quisieras comentar algo más antes de que terminemos con esta conversación. Bueno, pues simplemente decir que por una parte, bueno, que se acerquen al libro, ¿no? Que lo conozcan, que conozcan los libros anteriores. Creo que me siento muy responsable de ellos, y siento que estoy entregando buenos textos, de manera que creo que el lector puede sentirse satisfecho con algunas de las historias que lea, ¿no? Y eso creo que sería interesante. Al final de cuentas, para los que no tenemos los grandes reflectores,
pues el ser leídos es lo más importante, ¿no? Y creo que por eso esta solicitud. Lo mismo sucede con el hecho de que si tienen opiniones sobre el propio texto, pues me las hagan llegar. Para mí son valiosísimas, ¿no? El saber qué opinan, qué piensan sobre lo que acaban de leer es sumamente valioso. Y quizá para finalizar, diría que el trabajo de escritura es un trabajo que debe honrar al arte en la que estamos chambeando, ¿no? Entonces, implica que cuando un libro sale es porque ha sido un libro trabajado, sudado, y sobre todo un libro en el que uno quiere decir cosas. Si esas cosas te mueven, pues seré inmensamente feliz. Y sobre todo creo que, fíjate que sucedió algo muy particular en la última presentación. Encontré, te cuento el chisme, nomás para darte una idea de por qué lo digo. Me encontré una amiga que hacía varios años que no veía, y la última vez que la vi, al despedirnos, le entregué y le regalé uno de mis libros. Lo leyó, le gustó, y se lo dio a su papá, que en ese entonces estaba muy enfermo. Se lo dio para que lo leyera. Se lo recomendó. Su papá lo leyó y fue el último texto que su padre leyó, que era un ávido lector, y sin embargo fue el último libro que leyó en su vida. Y cuando ella me lo contó, que me decía, por eso para mí es un libro muy especial, es que tú te das cuenta de cómo tienes interacción con tus lectores y tú nunca imaginas ni cómo, ni dónde, ni en qué circunstancias puede ser que interactúen contigo y con tus libros. Entonces, me parece de una riqueza extraordinaria esta posibilidad de ser leído, de que escuchen mi voz sin saber quién soy y de que tenga una relación con su vida cotidiana en un momento y una circunstancia. Así que estoy feliz de ser capaz de haber escrito cualquier cosa y que alguien más me lea. No, y la verdad el sentimiento de felicidad es recíproco. La verdad es que nos llevamos, hablo por mí y por Diana, que como te comenté hoy no pudo acompañarnos, pero pues bueno, el libro lo comentamos entre los dos, ¿no? Y pues fue para nosotros una muy grata sorpresa cuando José nos compartió, José Bernal nos compartió el libro para leerlo. No sabíamos qué esperar. Es algo de lo que nos gusta de colaborar con editoriales para estas entrevistas, que dicen, ¿no te gustaría hacer esta presentación? Y es como, sí, claro, échamelo. Y pues bueno, fue una muy grata sorpresa. Estamos ahora muy pendientes de tus próximas publicaciones, tus próximos pasos, y pues ahora sí que cualquier cosa que necesites de nuestra parte, esta plataforma de escritores emergentes, pues como te lo comentaba antes de la entrevista, pues está hecha básicamente para compartir experiencias formativas, pero también experiencias vivenciales de pues escritoras y escritores. Ahora sí que lo que más nos motiva de todo este proyecto pues es compartir literatura y hacer que los libros sean posibles. Así que pues nuestras puertas están abiertas para ti en cualquier momento. Bueno, pues es una muy buena conexión esta, y los felicito por abrir este tipo de espacios. Eso, Fernando. Pues muchas gracias por la entrevista. También aprovecho para darle las gracias a José Bernal de la editorial Gato Blanco, que pues gracias una vez más a sus gestiones fue posible tener esta conversación. Pues gracias a ti y a Diana por leer primero y luego por tener esta conversación. Te agradezco de verdad. Así termina una nueva conversación de Voz de Autor, una producción de escritores emergentes. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda darle me gusta y compartirla con más personas a quienes pueda interesarle. Búscanos como Escritores Emergentes en redes sociales para mantenerte al tanto de nuestra próxima emisión y conocer nuestro contenido acerca de escritura creativa. Hasta la próxima.